El 4 de abril de 2007 nació April Jones, hija de Coral y Paul. Era una niña llena de vida y alegría, un verdadero rayo de luz para su familia. Desde pequeña le diagnosticaron parálisis cerebral, lo que requería medicación diaria, pero eso no le impedía disfrutar intensamente de la vida, contagiando su energía positiva a todos los que la rodeaban. Su familia decía que ella mandaba en la casa, con su carácter travieso, aunque siempre manteniendo su dulzura y cariño. A April le encantaba estar al aire libre y pasaba mucho tiempo montando su bicicleta con sus amigos. También era muy dedicada en la escuela y se había ganado el aprecio de sus compañeros y maestros. El 30 de septiembre de 2012, April recibió una excelente evaluación por su desempeño en la escuela primaria. Gracias a ese informe tan positivo, le dieron permiso para quedarse jugando afuera más tiempo de lo habitual. Estaba con sus amigos cerca de casa, en la zona de Brinigoc. A las 7:20 de la tarde, testigos vieron un Land Rover saliendo a gran velocidad desde el área de Machinlet. Apenas 9 minutos después, se realizó una llamada urgente a emergencias. «Hola, policía, esto es una emergencia». Por favor, se llevaron a mi hija. Vivo en Brinigoc, espera. Val, ¿puedes hablar tú con ellos por mí? ¿Puede hablar conmigo?» «¿Hola? ¿Por qué cree usted que la niña fue llevada?» «No, es que se fue en un coche con alguien. Alguien la metió en un vehículo o algo así». «Bien, ¿cómo se llama la niña desaparecida?» «April Jones». «¿Cuántos años tiene?» 5. El operador del servicio de emergencias no perdió tiempo y envió a los agentes al lugar. Apenas 8 minutos después llegó la primera oficial. Ella habló con la amiga de 7 años que estaba con April en ese momento. La niña pudo dar una breve descripción. La persona que se la llevó tenía el cabello castaño, barba, ojos azules o verdes, y vestía una chaqueta o suéter verde, pantalones vaqueros y zapatillas. También describió el vehículo, y un detalle llamó de inmediato la atención de los investigadores. La amiga dijo que April subió por la puerta del conductor, lo que significaba que el volante estaba a la izquierda, algo poco común en el Reino Unido, donde normalmente los coches lo tienen a la derecha. Con esta información, la policía declaró una situación crítica. Al tratarse de un posible secuestro, debían abrir múltiples líneas de investigación para tratar de determinar con precisión dónde se encontraba April, conscientes de que el tiempo era un factor crucial. Ese día había empezado como cualquier otro. La hermana mayor de April lo describió como un día normal. April fue a su clase de natación como siempre, y luego salió corriendo del vestuario para volver a casa. Aunque era octubre, el clima era soleado, y la tarde estaba agradablemente templada. La hermana mayor fue al club juvenil, cuando alrededor de las 7:30 recibió una llamada angustiada de su madre, quien gritaba por teléfono que April había desaparecido. A medida que el sol se ocultaba, la preocupación se intensificaba. La respuesta de la comunidad fue inmediata y masiva. Cuando comenzaron a circular noticias en redes sociales sobre la desaparición de April, mucha gente salió de sus casas para ayudar en lo que fuera posible y brindar apoyo a la familia Jones. Sin embargo, esto complicó enormemente los esfuerzos de la policía para realizar entrevistas casa por casa, ya que muchos vecinos no estaban presentes y los oficiales tuvieron que esperar a que regresaran para poder hablar con ellos. Cuando la hermana mayor regresó a casa, después de haber estado en el club juvenil, esperaba que April ya estuviera en casa, pero en su lugar encontró a su madre preocupada, buscándola por las calles mientras la policía peinaba los alrededores. A medida que los esfuerzos de búsqueda se intensificaban, los medios de comunicación empezaron a hablar de una posible desaparición que involucraba a una niña de 5 años. Toda la atención del país se centró en esa pequeña comunidad galesa, conmocionada por lo inusual del suceso.
Para las 10:30 de la noche, la policía emitió una actualización expresando su creciente inquietud por el paradero de April y pidió que cualquier persona que tuviera información relevante se hiciera escuchar. Cientos de voluntarios locales se sumaron a la búsqueda, impulsados por la difusión de la noticia en Twitter y Facebook. Uno de los principales objetivos de la policía también era brindar apoyo emocional a la familia afectada. Se dio a conocer más información sobre las circunstancias de la desaparición de April. La última vez que fue vista, llevaba un abrigo color púrpura y una camiseta tipo polo escolar. Se detuvo la recolección de residuos, ya que incluso los trabajadores del servicio se unieron a la búsqueda. Con el paso de las horas, más y más personas se sumaban a los esfuerzos hasta superar el centenar de voluntarios locales. La pequeña localidad, con poco más de 2.000 habitantes, se vio desbordada por la presencia de personas solidarias, algunas de las cuales habían llegado desde el sur de Gales y el norte de Inglaterra. La policía dejó claro que su intención era asegurar una participación organizada y eficaz de todos los voluntarios. A la familia de April no se le permitió participar directamente en los operativos, por si llegaban a encontrarse con algo inesperado, y por eso fue el propio vecindario quien se volcó a colaborar. Uno de los primeros retos para los grupos de búsqueda fue el terreno. La zona estaba compuesta por áreas rurales extensas, montañas, quebradas, arroyos, cascadas y superficies irregulares, lo cual complicaba enormemente la tarea. También existían minas de pizarra en la región, y todos estos elementos, sumados a la lluvia, generaban un desafío mayúsculo para quienes intentaban localizar a April. Se exploró un área de más de 60 kilómetros cuadrados y se delimitaron más de 300 zonas específicas de búsqueda. Las autoridades sabían que si April había sido llevada por alguien desconocido, cada segundo contaba para intentar hallarla a salvo. 8 horas después de la llamada inicial al número de emergencias, tanto la policía como los vecinos seguían buscando a April Jones. 120 miembros de los equipos de rescate trabajaron sin parar durante toda la noche. A la mañana siguiente de su desaparición, se activó el Sistema Nacional de Alerta Infantil, que notifica a todas las fuerzas policiales del Reino Unido para que estén atentas ante cualquier aparición inusual de personas que coincidan con la descripción de April Jones y del individuo que, se sospecha, podría haber estado involucrado en su desaparición. Esta información se compartió con otras divisiones, incluyendo detalles tanto de April como del sospechoso, y del vehículo en el que, según una amiga suya, la vieron subir. Fue la primera vez que este sistema de alerta infantil se activaba a nivel nacional. Minutos después de su desaparición, los habitantes de Machynlleth ya salían en masa a ayudar en la búsqueda. Junto a voluntarios especializados, continuaron la labor durante toda la noche y el día siguiente. Habían pasado ya 14 horas desde la última vez que se vio a la menor y aún no había señales de su paradero. Se empezaron a colocar carteles en toda la región y la policía instaló puntos de control en las carreteras para detener vehículos. A medida que avanzaba la investigación, la policía se vio cada vez más presionada por los medios, que exigían más información. Se realizaban conferencias de prensa cada pocas horas y en ocasiones los periodistas eran avisados en el último momento. Durante la búsqueda, el detective superintendente Andy John asumió la responsabilidad de localizar a la persona que se creía responsable de la desaparición de April. Después de que su amiga descansara un poco, la policía volvió a hablar con ella para obtener una descripción más precisa de lo que había presenciado. Quedó claro que April había subido a un coche ayudada por quien lo conducía, pero no estaba claro si ella conocía a esa persona. Debido a una parálisis cerebral, April no habría podido subir sola. En la mañana del 2 de octubre, apenas un día después de que se perdiera su rastro, comenzaron a llegar pistas que apuntaban a un individuo, un vecino llamado Mark Bridger. No tenía antecedentes con la policía local.
Se informó que tanto él como su vehículo habían sido vistos en la zona, más o menos a la hora en que se cree que todo ocurrió. Lo que de inmediato llamó la atención fue que su auto tenía el volante en el lado izquierdo, tal como había contado la amiga de April. También se supo que Mark Bridger incluso participó en los grupos que buscaban a April. Se desplegaron más unidades de búsqueda y se utilizó un helicóptero policial. La policía recibió datos sobre 4 posibles lugares donde podría encontrarse. 20 horas después de que se denunciara la desaparición, agentes llegaron al mismo tiempo a todos esos puntos, pero no encontraron ni a April Jones ni a Mark Bridger. Al llegar a uno de los sitios, una cabaña llamada Mount Pleasant, a las 3:57, no había ningún vehículo en las cercanías. Un investigador entró y la llamó por su nombre. No hubo respuesta. Bridger se había mudado allí solo hacía 5 semanas. A las 4:30, la policía anunció que Mark Bridger había sido detenido. Informaron que el arresto se produjo mientras paseaba al perro por una carretera, luego de que un helicóptero lo localizara a las 10:42, a unas pocas millas de la casa de April. Nunca levantó la vista para mirar el helicóptero que giraba sobre él. También había intentado cambiar su apariencia cortándose el pelo y afeitándose la barba. Unos 30 minutos después fue visto por una patrulla. Tras confirmar su nombre al oficial, Bridger se dio vuelta y dijo: «Sé de qué se trata todo esto». El agente le preguntó: «¿Dónde está ella?». A lo que Bridger respondió: «Fue un accidente. La toqué con mi coche. No sé dónde está». Fue arrestado de inmediato. Los oficiales lo describieron como alguien visiblemente alterado. A pesar de que le recordaron que podía guardar silencio, Bridger insistió en hablar. «La busqué toda la noche y también hoy caminando porque mi coche está en el taller. Es un Land Rover Discovery con el volante a la izquierda. Yo no la tomé. Hice todo lo que pude para que reaccionara. Entré en pánico. No supe hasta esta mañana quién era hasta que la vi en la televisión. Solo quiero saber qué fue lo que hice, dónde la dejé. Quiero pedir perdón a su familia». Ella ya no reaccionaba, no respiraba, no respondía, ni con la mirada, ni de ninguna otra forma. Estaba solo sentada en el asiento. Traté de reanimarla. Jamás la habría dejado así. Es un ser humano. Luego fue trasladado a la sede policial de Aberystwyth. Para eso se cerró el área donde estaban los demás detenidos, para que todo el equipo pudiera concentrarse por completo en este caso. Tras la detención, Coral hizo un emotivo llamado al público pidiendo ayuda para encontrar a April. Junto al detective superintendente Reg Bevan, dijo: «Si alguien sabe dónde está, si puede ayudarla de alguna forma, por favor, hágalo. Necesitamos con urgencia alguna señal. April tiene apenas 5 años. Ayuden a encontrarla. En cuanto a la investigación, como ya se mencionó, seguimos varias líneas. Una de ellas es Mark Bridger. Y volviendo a las imágenes que les mostramos hoy, el todoterreno Land Rover Discovery y la foto de Mark Bridger, quiero repetir la pregunta. ¿Vieron este vehículo desde la noche del lunes hasta el martes durante el día? ¿Conocen a Mark Bridger? ¿Se cruzaron con él en ese periodo, desde el lunes por la noche hasta el martes al mediodía? Si tienen cualquier dato, contacten con la línea de emergencia para casos de niños desaparecidos. Durante la noche se llevaron a cabo búsquedas con la participación de 40 agentes, unidades caninas y un equipo de rescate en montaña, pero no surgieron nuevos datos sobre el paradero de April. La policía agradeció a todos por colaborar, pero subrayó las condiciones tan complicadas de esa zona. Más adelante, las autoridades comentaron que la operación fue sin precedentes por su escala y por la dificultad del terreno. Recibieron apoyo de comisarías vecinas y equipos especializados. Las labores se desplegaron en más de 20 áreas alrededor del pueblo. En poco tiempo, se recibieron cerca de 600 notificaciones de vecinos. La gente salía a buscar
Desde las 3 de la mañana regresaba a casa por un par de horas de sueño y para las 6:30 ya estaban otra vez en marcha. Con los primeros rayos del sol, se sumaron alrededor de 100 voluntarios del equipo de rescate en montaña, otros 100 agentes de unidades especiales de la policía, la Guardia Costera y personal de RNLI. «Tengo a 2 sin auto», comentó uno de los voluntarios. «Los recojo y nos encontramos en esa intersección». La policía pensaba pedir a los vecinos que se detuvieran, pero la mayoría siguió igual. En esta comunidad todos se conocen y nadie podía quedarse al margen. Todos querían lo mismo, encontrarla. Mientras tanto, llegó el momento de interrogar al principal sospechoso, un padre de varios hijos llamado Mark Bridger. Desde el inicio de la conversación comenzó a matizar lo que había dicho al ser detenido. Confesó que hubo un accidente. Según él, la atropelló sin querer mientras ella iba en bicicleta, lo que derivó en consecuencias graves. Afirmó que entró en pánico, la subió al coche y trató de reanimarla, pero no tuvo éxito. Después se alejó con ella en el vehículo y más tarde, según sus palabras, su mente quedó en blanco y no recuerda dónde está ahora. Insistía en que había bebido mucho y no podía recordar lo ocurrido con April, pero aseguraba que la dejó en un lugar seguro. Las autoridades optaron por no divulgar esa información de inmediato, ya que era necesario verificar si lo que decía tenía alguna base y si estaba diciendo toda la verdad. Tras su detención, los agentes y especialistas forenses accedieron a su casa para realizar una inspección minuciosa y tratar de entender qué había pasado. Apenas se ingresaba, se notaba un fuerte olor a productos de limpieza, y dentro hacía un calor inusual, lo cual indicaba que había habido un fuego intenso en la chimenea recientemente. En las imágenes captadas por un helicóptero policial se podían ver columnas de humo saliendo por la chimenea de su casa. A pesar de todos los esfuerzos por parte de los investigadores, no se logró encontrar ningún rastro de April, ni en la casa ni en sus alrededores. En la segunda mitad del día 2 de octubre, el agente Andy John decidió hablar directamente con la familia de la joven para comunicarles lo que habían descubierto. La noticia fue devastadora. Los seres queridos de April comprendieron que las posibilidades de volver a verla eran prácticamente nulas. Durante los interrogatorios, al ser confrontado con las pruebas reunidas, Mark mostró reacciones muy intensas, llegando incluso a perder la compostura. Sin embargo, los agentes creían que todo era una actuación, que se trataba de una fachada y que él era un mentiroso con inclinaciones hacia relatos inventados. La confesión de Bridger, en la que admitía que todo terminó en tragedia, fue un golpe muy duro para el equipo, que aún mantenía la esperanza de un milagro. Estaban trabajando sin descanso, en condiciones difíciles, convencidos de que aún había una posibilidad. La hermana mayor de April contó que el nombre del sospechoso no le decía nada, pero al ver su rostro en televisión lo reconoció de inmediato. Lo había visto varias veces en la calle, vivía cerca. Para el tercer día de la investigación por desaparición, la policía seguía intentando demostrar que Bridger era el responsable. Tenían que averiguar si había tenido algún tipo de contacto con April en el momento en que ella fue vista por última vez y también encontrar pruebas físicas. Al revisar su vehículo, no hallaron señales de atropello ni indicios de que alguien hubiese sufrido un daño. La versión de Bridger, en la que decía que la joven supuestamente se había lastimado al subir al auto, no fue respaldada. En el interior del vehículo no había rastros ni manchas que sugirieran una herida. Estos datos reforzaron aún más la sospecha de los investigadores de que su relato sobre un accidente casual era una maniobra calculada para ocultar algo mucho más oscuro. Como la inspección del coche no dio resultados, el foco volvió a centrarse en la casa, donde se sospechaba que todo había ocurrido. Allí encontraron indicios que señalaban que April sí había sufrido algún tipo de daño. En la chimenea hallaron restos, entre ellos 17 fragmentos óseos muy pequeños, y otro más
fue encontrado en el desagüe de la bañera. Esto confirmó los peores temores. Aunque los especialistas opinaban que no todo había sido consumido por el fuego, los restos encontrados tanto en la chimenea como en el baño sugerían que se intentó ocultar todo de forma apresurada. El análisis de su computadora y otros materiales no hizo más que agravar las sospechas. Bridger representaba un peligro serio y no era en absoluto quien aparentaba ser. Esto permitió entender la razón detrás de lo que le hizo a April: satisfacer deseos profundamente retorcidos. El historial de búsquedas en Internet reveló un interés extremadamente perturbador relacionado con menores. En su ordenador se hallaron carpetas llenas de archivos cuyo contenido no puede describirse públicamente. En ellas había imágenes y materiales vinculados a casos que ya habían conmocionado a la sociedad, incluyendo fotos de Holly Wells y Jessica Chapman, dos niñas de 10 años del pueblo de Soham, así como de Caroline Dickinson, de 13 años, quien fue víctima de algo terrible durante un viaje escolar a Francia. Además, en su dispositivo también se encontraron fotografías que aparentemente habían sido descargadas de redes sociales, incluyendo imágenes de menores del mismo vecindario. En algunas de esas fotos aparecían April y su hermana mayor. Después de eso surgió otro detalle. Jasmine recordó que, unos meses antes de que April desapareciera, Mark Bridger le había escrito por redes sociales. Estaba en la sala usando su computadora portátil cuando recibió la notificación, una solicitud de amistad de parte de Mark. Ella no lo conocía y enseguida se la mostró a su padre. Paul lo reconoció. A principios de los años 90 solía salir con unas hermanas que ellos conocían, pero no entendía por qué quería agregarse con su hija. Coral también le recomendó no aceptar. Jasmine eliminó la solicitud y aparentemente todo terminó ahí. Cuando se hizo evidente que el caso ya no se trataba de una desaparición cualquiera, sino que había pasado a otro nivel, alrededor de 150 personas asistieron a una misa en la iglesia para apoyar a la familia de April. La ceremonia fue oficiada por el obispo de Bangor, Andy John, y el reverendo Rogers. Se respiraba una sensación de pérdida profunda. En honor a la joven, la ciudad fue adornada con cintas rosadas, su color favorito, tal como había pedido la madre de April. La policía volvió a dirigirse al público pidiendo que compartieran cualquier información que pudiera estar relacionada con Mark Bridger. A raíz de ese anuncio, se recibieron más de 2.500 llamadas. El primer ministro David Cameron comentó que quedaba cada vez menos tiempo para interrogar a Bridger. La investigación tenía una fecha límite, hasta las 5 de la tarde, para decidir si se le presentarían cargos o si sería liberado. Afortunadamente, lograron obtener una prórroga para mantenerlo detenido 24 horas más. Ese mismo día, Bridger fue llevado ante la corte de Aberystwyth a las 3:30 de la tarde. La policía consiguió un día adicional para continuar con el interrogatorio. Nuevamente, la comunidad respondió con fuerza. Cerca de 450 personas que conocían bien la zona se ofrecieron como voluntarias para revisar las aldeas cercanas. A los voluntarios se les recomendó mantenerse alejados de áreas peligrosas, como el río, los bosques y las minas abandonadas, que ya habían sido inspeccionadas por equipos profesionales. El sábado 6 de octubre, 5 días después de la desaparición de April, se presentaron formalmente cargos contra Mark Bridger. Un vocero de la Fiscalía Real declaró que, tras revisar todas las pruebas recabadas, consideraban posible y necesario acusarlo por varios hechos, incluyendo el daño irreversible causado a April Jones, intento de obstrucción a la justicia y privación ilegal de la libertad. Este anuncio generó sentimientos encontrados. Por un lado, alivio. Finalmente se había detenido a la persona detrás de todo esto, pero también amargura, no solo por la familia Jones, sino por la propia April, cuya historia se truncó de la manera más inimaginable.
¿Y quién era realmente Mark Bridger? Nació el 6 de noviembre de 1965 en Sutton, en el condado de Surrey. Era el segundo de 3 hijos y su padre trabajaba en la policía de Londres. Tras terminar la escuela secundaria, Mark ingresó al colegio de Croydon, pero no logró completar la carrera de ingeniería. Con el paso de los años, se convirtió en un hombre corpulento y físicamente imponente. Medía más de 6 pies de altura. Las personas que lo conocieron lo describían como sociable, trabajador y con cierto carisma. Algunos también notaban su extraña fascinación por todo lo relacionado con lo militar. Afirmaba haber trabajado como zapador y que había cambiado de nombre para ocultarse de posibles represalias por parte de ciertos grupos radicales. Incluso contaba que había sido parte de las fuerzas especiales SAS. Más tarde, durante los interrogatorios por el caso de April, aseguraba haber tenido una carrera militar destacada, pero todo eso resultó ser una invención. En realidad, nunca había servido en el ejército, lejos de ser un héroe. En su juventud ya había llamado la atención de la policía. A principios de los años 90 recibió varias acusaciones, entre ellas causar daños a la propiedad ajena, participar en una pelea callejera y conducir sin seguro. En 1984 consiguió un empleo como bombero en Londres, pero solo duró 6 meses, alegando dificultades personales como motivo de su salida. En esa misma época terminó su relación con su pareja, poco después del nacimiento de su hijo. A raíz de la separación, los padres de él perdieron contacto con el nieto, lo que provocó un conflicto familiar profundo que jamás fue resuelto. Con el tiempo, Mark empezó a decir que sus padres ya no estaban vivos. Luego se trasladó a Gales, donde anteriormente vivía su abuela. Se mudaba con frecuencia y pasó por distintos trabajos: camarero, cocinero, mecánico, ayudante forestal. Más adelante se estableció en un lugar llamado Machynlleth. Allí también cambió varias veces de empleo: asistente de cocina en un hotel, soldador, ayudante en la renovación de una residencia, socorrista y operario en un matadero. Tuvo 6 hijos con diferentes mujeres. Días antes de lo ocurrido con April, había terminado su última relación, lo que lo dejó emocionalmente afectado. Admitió que en esos momentos solía consumir alcohol en exceso y que desde hacía unos 12 años tomaba, de forma intermitente, medicamentos para el estado de ánimo. La atención femenina claramente tenía peso para él. Pocas horas antes del incidente envió mensajes a 3 mujeres a través de redes sociales, proponiéndoles encuentros sin compromiso. Sin embargo, lo más alarmante fue el hallazgo posterior en su historial de búsqueda. Una imagen perteneciente a una animación con contenido inapropiado donde aparecían personas menores de edad. Una de esas escenas resultaba especialmente inquietante. Más tarde, al revisar su coche, se encontró un rollo de cinta adhesiva en el tablero, similar al que aparecía en la ilustración. La investigación comenzó a perfilar un panorama más claro de lo que pudo haber sucedido. Cuando se llevó a April, aparentemente no sabía que estaba siendo observado. Alrededor de las 8:30 de la noche, su coche fue visto cerca de una vivienda en un poblado ubicado a unas 3 millas del lugar donde vivía la chica. No estaba claro si esa había sido su primera parada después de lo sucedido o si había ido allí de inmediato y luego salido hacia otro sitio. También se consideró la posibilidad de que hubiese estado en su casa antes ese mismo día. A la mañana siguiente, aproximadamente a las 9, se le vio cerca de un río llevando una bolsa negra de basura. Una testigo dijo luego a la policía que el bulto le pareció sospechoso, como si hubiera algo dentro. Más tarde ese día llevó su Land Rover a un taller mecánico, supuestamente por una avería, y luego incluso fingió participar en la búsqueda, antes de ser finalmente detenido por las autoridades. Un análisis rápido de ADN confirmó: se encontraron rastros vinculados a April en la casa ubicada en Mount Pleasant. Los más significativos estaban bajo la alfombra del salón y frente a la estufa.
Según la versión de los investigadores, el hombre podría haberle hecho daño a April y luego, en un acto extremo, haberse deshecho de ella. Hay quienes creen que las habilidades adquiridas en uno de sus antiguos trabajos pudieron haber influido en lo que pasó después. Bridger debía comparecer ante el tribunal en Aberystwyth el próximo lunes. La policía afirmó que sigue completamente centrada en el caso y ha desplegado a 10 equipos especializados, que desde el amanecer del sábado realizan búsquedas minuciosas. Frente al tribunal se reunió un pequeño grupo de personas. Uno de los presentes lanzó una botella contra el vehículo policial que transportaba al sospechoso, mientras otros gritaban insultos. Más tarde, fue trasladado a la prisión de Manchester, anteriormente conocida como Strangeways. Durante esa semana, la esperanza se mantuvo viva. Esta vez soltaron linternas al cielo. Ya había pasado exactamente una semana desde la última vez que alguien vio a April jugando en el patio. Desde entonces, la comunidad había pasado por una montaña rusa de emociones. 6 meses después de su desaparición, la familia de April decidió celebrar su 6º cumpleaños lanzando globos rosados al cielo desde el césped donde solía jugar. El lunes 14 de enero de 2013, a Bridger se le ofreció la oportunidad de declarar su posición. No se declaró culpable de ninguno de los cargos, ni del rapto, ni de los hechos posteriores, ni del intento de ocultar lo ocurrido. Sin embargo, más adelante se supo que incluso él mismo no descartaba que sus acciones hubieran causado lo que pasó. Para los padres de April, fue la primera vez que lo vieron cara a cara desde aquel día. Coral y Paul decidieron asistir a todas las audiencias. Estaban decididos a enfrentar todo hasta el final. En marzo de 2013, la BBC informó que los trabajos de búsqueda estaban llegando a su fin. A pesar de que la joven no había sido localizada, la policía y la fiscalía seguían preparando el caso para juicio. Tenían poco más de 2 meses para reunir todas las pruebas y argumentos, un plazo muy ajustado. Cuando el 29 de abril comenzó el proceso judicial, Bridger se mantuvo firme en la versión que ya había dado durante los interrogatorios. Negaba cualquier implicación y trataba de mostrarse como una persona compasiva, supuestamente intentando ayudar a April tras un accidente que, según él, ocurrió de forma fortuita. El testimonio clave fue el de una amiga de April, quien presenció todo con sus propios ojos. Según su relato, la chica primero se sentó en el asiento delantero, luego pasó al trasero, y el coche se marchó de inmediato. «Yo no sabía que ella se iba a subir», añadió. Durante el interrogatorio por parte del abogado defensor de Bridger, la menor se tocaba nerviosamente el cabello y a veces se abrazaba a sí misma. «¿Viste bien el coche?» «Sí, muy bien», respondió con seguridad. «¿Estás segura de haber visto a April con ese hombre?», le preguntaron. «Sí, estoy completamente segura», afirmó. Luego, se reveló que a la mañana siguiente de la desaparición de April, a las 9 en punto, Bridger se presentó en un taller mecánico, diciendo que había tenido un accidente. Uno de los empleados relató al tribunal que, aunque todos los vecinos estaban consternados por lo ocurrido, la reacción de Bridger le pareció extraña. Parecía al borde del llanto. Al mismo tiempo, preguntaba constantemente cuánto costaría la reparación y cuándo podría recuperar su coche. Se lo notaba alterado y ansioso. Una voluntaria del grupo de búsqueda, al pasar por el pueblo donde vivía Bridmer, lo vio al borde de la carretera. Llevaba una bolsa negra en la mano, como si llevara algo dentro. El lugar estaba muy cerca de su casa, a solo unos cientos de metros, junto al río. Las sospechas aumentaron cuando habló con el cartero. Este recordó que Bridger fingía sorpresa y preguntaba qué coche exactamente buscaba la policía. Pero después se contradijo a sí mismo al unirse al grupo de voluntarios. A uno le dijo que se había enterado de todo a las 9:30 de la mañana y a otro que llevaba buscando a April desde la noche anterior. La directora de la escuela donde estudiaba la joven también declaró:
Contó sobre las complejas relaciones entre varias familias en las que Bridger mantenía vínculos con madres jóvenes. Durante una reunión de padres, apenas unas horas antes de la tragedia, lo vio conversando con una exalumna que ya estaba en la secundaria. Le pareció algo fuera de lugar. El padre de April también testificó. Conocía a Bridger desde principios de los 90, cuando ambos salían con hermanas. Lo describió como una persona propensa a tomar riesgos, que manejaba de manera extremadamente imprudente. En una ocasión le prestó a Bridger un libro sobre supervivencia, pero este nunca se lo devolvió, alegando que lo había perdido. Más tarde, durante una visita, Paul vio el libro en su casa y se lo llevó de vuelta. El tribunal también escuchó que unas horas antes de que April desapareciera, Bridger había intentado iniciar una conversación con una niña de 10 años que jugaba cerca de ese lugar. La invitó a quedarse a dormir en casa de su hija, pero no se concretó nada. Durante los interrogatorios, Bridger negó que April hubiese estado en su casa. Sin embargo, cuando en el juicio se presentaron pruebas imposibles de ignorar, declaró ante el jurado que supuestamente había visto escenas con la niña en sus sueños, como si estuviera recostada junto a la chimenea. Una vez que se expuso todo el material, el jurado se retiró a deliberar. El 30 de mayo tomaron una decisión unánime. Mark Bridger fue declarado culpable de los 3 cargos imputados. Recibió una condena de cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Bajó la mirada al suelo en silencio al escuchar el veredicto. Ese día, en la sala del tribunal, estaban presentes los padres de April, Paul y Coral. Estuvieron allí cuando se anunció que Mark Bridger había sido hallado culpable de la desaparición de su hija. April permanecerá por siempre en nuestros corazones. Nos conmueve profundamente cuántas personas de todo el mundo han mostrado su apoyo en estos tiempos difíciles. A pesar de que él ya nunca saldrá en libertad, aún no ha revelado qué ocurrió realmente con April aquella noche, y su paradero sigue siendo desconocido. Muchos creen que eso es lo último que le queda para seguir sintiéndose en control, negándose a soltar ese poder. Al concluir el juicio, se describió a Mark Bridger como alguien propenso a mentir y manipular. Guardaba dentro de sí fantasías perturbadoras relacionadas con menores, y alargó deliberadamente el proceso, obligando a los testigos a revivir recuerdos dolorosos en el tribunal, cuando pudo haber admitido los hechos desde el principio y evitado ese sufrimiento. El investigador principal Andrew John, quien lideró el caso, afirmó que Bridger es una persona extremadamente peligrosa y calculadora, obsesionada con mantener el control absoluto. Está vinculado a un acto terrible relacionado con la desaparición de una joven indefensa. Todo lo que se sabe de él apunta a que vive atrapado en sus propias ilusiones. En julio del año 2013, la BBC informó que Bridger fue atacado en prisión. Recibió heridas causadas por un objeto improvisado mientras caminaba por el pasillo del centro penitenciario en Wakefield, West Yorkshire. Fue trasladado al hospital donde le suturaron las heridas. Su vida no corrió peligro y ese mismo día fue devuelto a su celda. En septiembre del año 2013, los familiares organizaron una ceremonia de despedida. Aunque no pudieron recuperar lo más importante, llevaron a cabo un entierro simbólico. Un ataúd vacío, decorado con flores, fue conducido en un carruaje tirado por caballos hasta su lugar de descanso. El lugar donde se le rindió homenaje estaba a solo unos pasos del sitio donde todo, en su momento, se detuvo abruptamente. En vez de una despedida directa, a la familia se le entregaron fragmentos localizados durante la investigación, junto con una pequeña cantidad de cenizas. A esto se sumaron algunos objetos personales, buscando transformar el sitio en un rincón especial de memoria, un espacio al que se pudiera acudir para sentirse cerca. El féretro recorrió aproximadamente 1,5 kilómetros desde la casa hasta la iglesia, atravesando el corazón del pueblo. A lo largo del trayecto colgaron cintas rosadas.
Un año atrás simbolizaban la esperanza y la búsqueda. Ahora eran muestra de respeto y recuerdo. Cientos de personas que participaron en aquellas búsquedas se unieron a la caravana fúnebre. Muchos llevaban de la mano a sus hijos, y dentro de la iglesia no hubo espacio suficiente para albergar a todos los que llegaron. En diciembre del año 2013 se supo que la persona condenada en relación al caso intentó impugnar la decisión. No obstante, un mes más tarde se confirmó que había desistido de esa idea apenas 11 días antes de la audiencia programada. En noviembre del año 2018, las principales empresas de Internet anunciaron nuevas medidas para proteger a los menores, limitando el acceso a contenidos inapropiados. Más de 100.000 búsquedas ya no generarían resultados si podían estar relacionadas con situaciones fuera del marco legal. Esta decisión surgió como reacción a lo ocurrido en el área de Mount Pleasant. La casa que se volvió un símbolo sombrío de aquella historia fue demolida tiempo después. La familia estuvo presente durante ese momento. Para ellos, esa vivienda representaba lo más doloroso. Esa casa simbolizaba aquello que no podíamos soltar. Cada vez que pasábamos por ahí, era como regresar con la mente a ese lugar. Ahora que ya no está, se siente un poco más liviano. Podemos comenzar a avanzar, dijeron. Más tarde, en febrero del año 2018, se supo que el padre de la joven, Paul, enfrentaba una grave enfermedad, una condición poco común que estaba afectando su memoria. Su esposa, Corel, contó a los medios que él no comprendía por qué su hija nunca llegó a visitarlo al hospital. Sin embargo, pese a todo, la familia está convencida de que será recordada no por lo sucedido, sino por la luz que dejó a su paso, por su amabilidad, su sonrisa y la alegría que compartía con quienes la rodeaban.